Me presento, soy Desiree Carrillo Valdivia, soy maestra en administración. Traigo este tema del interdistrito a raíz de una filia personal con la colonia Manuel González como mi pretexto. En esta ocasión ya más o menos conocen mi trabajo de tesis y el avance que presento aquí ya es una conceptualización un poco más concreta del interdistrito, de lo que es el interdistrito y de dónde viene, ya que es como una nueva propuesta dentro del marco de los distritos industriales y de los clústeres, pero se separa un poco de estas conceptualizaciones. Surgió a la par de la conceptualización del interclúster de la CEPAL, que trata más de un intercambio de tecnologías. En el caso del interdistrito, vamos a una profundidad más de raíces microhistóricas, de raíces productivas, artesanales, que distan un poco del concepto marshalliano y becatiniano del distrito industrial. Es un poco más aterrizado en realidades particulares que pueda ser replicado. La propuesta es que este análisis pueda ser replicado en diversas comunidades, no solo en el caso de la Manuel González, que es mi pretexto, sino en otras comunidades que sean heterogéneas, que tengan diversidad en su población, como lo hacen casi todas las microsociedades en el estado de Veracruz y lo que observé derivado de mi estancia de investigación con la UDG en el estado de Jalisco. Siendo así, paso hacia lo primero, porque esta nueva modelación, como pretendo que sea de análisis, como una unidad de análisis que se adhiera a los conceptos industriales. ¿Por qué la colonia Manuel González? ¿Por qué esta y otras comunidades se enfrentan pérdida de rasgos culturales? Migración juvenil altísima, lo que provoca también que las particularidades culturales, étnicas y de cohesión social vayan diluyéndose en el tiempo. Es gente que no regresa, es gente que va a estudiar a otros lugares y en muchos casos crean familias, nuevas unidades familiares y pierden la tradición. Algunos ni siquiera saben que vienen de allí. Entonces es parte de mi pretexto de reapropiación en este y en otros modelos de comunidades. También derivado de la falta de políticas públicas que se adecúen a las realidades particulares de comunidades y que no sean a nivel general, es que se plantea también como un modelo que pueda llevar dentro del análisis del planteamiento de políticas públicas, a que se creen nuevas políticas públicas focalizadas y presupuesto que sea dirigido a estas comunidades para los casos particulares de cada uno. Esta propuesta es una respuesta a la localidad o a los efectos también de la globalización sobre todo, porque si bien se parte de lo local hacia lo global, los efectos globales también vuelven heterogéneas las comunidades. Entonces, en el caso de la colonia Manuel González, lo que se trata de hacer es tratar de identificar los rasgos que los distinguen, no solo que los cuestionan, sino también que los dividen y utilizarlos para potenciar la productividad y la tradición o el reaprendimiento de la tradición de estas comunidades. Así, la pregunta central del estudio al momento es tratar de ver de qué manera la configuración multiétnica que tienen los integrantes de la colonia Manuel González, que no son solo de ascendencia italiana, sino que han ido migrando otras personas a la comunidad a lo largo de su historia, han logrado configurar la forma en la que ellos, la forma particular en la que ellos crean economía, en la que ellos crean sus sinergias y cuáles son las dinámicas que ellos tienen. Así, el potencial que veo en esta propuesta de análisis es que se basa en el interdistrito, es algo que está en medio entre el distrito, el clúster y el interclúster. Es algo distinto, no es un modelo que solo sea de transferencia tecnológica, no es un modelo que se concentre en las aglomeraciones de tipo industrial, no es un modelo que se centre en la proximidad productiva, sino que más bien se baja hasta las comunidades, hasta las unidades familiares, donde también se potencian los talleres artesanales y de donde surgen. Así, si bien está cimentado en los modelos de aglomeración tradicionales, también tiene estas particularidades de divergencias y convergencias económicas, étnicas, patrimoniales y un rescate de esto. Así, los conceptos clave para tratar de definir el interdistrito son las economías de aglomeración, tanto de Marshall como de Beccattini. Son dos conceptos que unificados pueden generar un sustento teórico propio para este concepto.
la multietnicidad y la hibridación. En este caso estoy manejando a García Canclini, la globalización de Robertson, cómo partir de lo local hacia lo global, cómo atender estas problemáticas globales desde las realidades locales. Y bueno, también trata de proponer algunas metodologías dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 11, el 12 y el 15, en cuanto a una construcción de sociedades sustentables, la reutilización, como ya lo vi también en mi experiencia con la UDG, de los residuos, para que no se pierda, para tratar de contrarrestar la erosión del suelo y el exceso del uso de recursos, y el 15, ¿no? Para tratar temas ya un poco más globales. En este sentido, como ya les comenté, la base teórica y conceptual tiene mucho que ver con la multietnicidad de las comunidades, en este caso de la Manuel González, que fue fundada a finales del siglo XIX, al derivado de políticas públicas que buscaban que nuevas personas o nuevos habitantes llegaran a trabajar las tierras, derivado de una migración del campo a la ciudad de los mexicanos. En ese sentido llegaron no solo italianos, llegaron también españoles, franceses y de otros lugares para trabajar tierras. Algunos llegaron a un lugar muy benevolente para ellos, como los italianos, porque la región en la que están incrustados, que es en la zona de las altas montañas, se parece mucho a las regiones de las que venían. Entonces llegaron a hacer prácticamente lo mismo que hacían, que es sembrar café y cosecharlo. También hacen embutidos, se dedican mucho a hacer embutidos y zapatos, que esa es una de las tradiciones que la comunidad sí ha perdido a diferencia de otras localidades. Este es un ejemplo emblemático de lo que yo llamo interdistrito en construcción. Por eso es parte de mi pretexto. El enfoque del estudio seguirá siendo mixto. Tenemos cuestiones ya más avanzada la proyección de la tesis. Tengo el análisis de datos, la minería de datos, que es la parte en la que el doctor Manuel Suárez me apoya para también generar proyecciones y algunas regresiones que necesito para saber hacia dónde va a fluir mi proyecto, ¿no? Mi propuesta dentro de la colonia Manuel González y qué retos podemos enfrentar. Así, la hipótesis principal es que, a pesar de que en datos de INEGI se reportan bajos y mediados índices de desarrollo humano, se reporta pobreza y mucha migración en la colonia Manuel González, esta descripción estadística no es tan pertinente como parece en la realidad de los colonos. Ellos no se consideran pobres, ellos no se consideran rezagados, no son marginados, pero sí entienden que hay una gran migración. Entonces, lo que están tratando es a través de su etnicidad, tratar de recuperar un poco de lo que ellos ya, con lo que ellos crecieron, más que de involucrarse con el resto de la región, lo cual también los separa un poco productivamente, y es algo que podría mejorar con el tiempo. En este sentido, bueno, ¿por qué esta hipótesis es relevante? Bueno, porque la identidad sí favorece esquemas socioproductivos. Los capitales intangibles tienen en este caso un énfasis en el capital social, que es la clave de la resiliencia, cómo se relacionan, quiénes son, cuál es su identidad, y la adaptación cultural ha permitido bien una integración en la región, también los ha separado. Es una cuestión muy curiosa que se ha replicado en algunos otros casos, pero en el caso de la colonia Manuel González es muy evidente. Ellos siguen siendo, se consideran mexicanos, pero no se consideran mexicanos como los de las zonas que los rodean. Entonces es una distinción muy particular de ellos y son conocidos por eso. La relevancia que creo que brinda mi estudio es un nuevo enfoque, ¿no? Que integra diversos aspectos económicos, social, cultural, étnico. Trasciende una visión fragmentada, una visión atomicista y lineal de cómo se deben analizar las cosas, y parte del supuesto de que una realidad está compuesta por múltiples visiones y también por las realidades particulares, ¿no? Cada una de las realidades de los individuos y de las sinergias que se crean en la comunidad proyectan lo que es la comunidad en sí. Por ello se busca crear este modelo de análisis que permita crear o establecer un marco metodológico a través del cual se puedan proyectar políticas públicas especializadas, se revalorice y se reapropien las culturalidades de cada una de las comunidades y se contribuya al avance en los ODS. Este es el cronograma particularmente de este mes hacia finales de año. Es lo esperado, es una parte ya final. Tengo por allí dos publicaciones pendientes.
una más con los doctores Guillermo y Giselle, derivado de sus entrevistas. Hay nuevos diseños para la aplicación de estos instrumentos. Ya elaboré algunos que son entrevistas semiestructuradas, ya se realizaron y necesito algunos específicos para algunos colonos de la Manuel González. Trabajo de campo, sí como observación participante, pero también entrevistas a través de instrumentos y algunas otras que crea pertinentes en el trabajo de gabinete con el doctor Manuel y con el doctor Darío, el análisis de datos preliminar de lo que vaya obteniendo y una redacción de un borrador final hacia, digamos que hacia el mes de diciembre, para ser un poco más precisas. ¿Qué tiene que ver la concepción del interdistrito con la territorialidad o la región holográfica? Que todos los componentes que emanan de ellos son importantes, no solo en lo individual, sino en la construcción de este interdistrito. Su ubicación geográfica, su clima es muy benéfico y los ha ayudado a conservar algunas cuestiones culturales. El cultivo principal de ellos es el café, siempre ha sido el café y continúa siéndolo, con eso llegaron y en eso han seguido. La ganadería, no solo para producir embutidos, sino también crían animales. La agricultura, tienen otras siembras, tienen siembra de limón, les gusta mucho producir hongos y otras cuestiones. Y bueno, una herencia gastronómica primordial en la colonia Manuel González está a través de esta producción de embutidos como la mortadela y la longaniza, pero también algo que se llama polenta, que era como comida de los obreros en Italia, ¿no? Y el uso del maíz es su base alimentaria. A través de ello hacen la harina de polenta y hacen otras cuestiones. Como patrimonio cultural tienen ya un monumento al León de San Marcos, que es veneciano, y la capilla histórica de San Jerónimo, que está justo en el centro de la colonia. La colonia funge en este sentido como un micromunicipio, aunque es cabecera del municipio de Centla. Así, la concepción del interdistrito va más allá de la geografía, es una cuestión holográfica, trasciende en proximidad física las cadenas de valor, a pesar de que también las utiliza para cimentarse, pero va más allá. Se basa fundamentalmente en redes complejas de relaciones al interior y con otros, experiencias y multietnicidad de cada uno y cómo sus diferencias también los unen, una identidad compartida que tienen sí o sí, tanto los que ya viven allí como los que han llegado a vivir, los vínculos que se cimentan en confianza y herencia, principalmente los familiares, que se reflejaron mucho en los análisis previos. La concepción del interdistrito así llega a la realidad holográfica, porque el territorio no es solo una suma de factores, es algo mucho más profundo, como una organización fractal. Analizando una pequeña porción pueden analizar mucho más y eso compone a la vez la realidad general del interdistrito, y hay una proximidad más de sentido que de productividad. Tiene que ver en una cercanía que se basa en la confianza, en la defensa del patrimonio y en la reapropiación. Así, derivado de la estancia en el estado de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, con los doctores Giselle y Guillermo, se pudo observar que en los Altos hay una inmersión del ecosistema productivo de Jalisco y revela que esto no es lineal, su desarrollo no es lineal, ¿no? Tiene que pasar por diversas etapas y tienen que adaptarse. En el sector textil y avícola principalmente se han adaptado y han partido de las unidades familiares, ¿no? Derivado de una necesidad de arraigo y de proveer de resiliencia a las comunidades. El contraste con el centro y la colonia Manuel González es que, si bien comparten la extensión de los valores familiares, en la colonia Manuel González son unidades mucho más limitadas en el sentido de alcances, pero coinciden con los Altos de Jalisco en cuanto a que la unidad familiar es fundamental y se generan talleres a través de ellos. Aquí hay una pequeña síntesis de cuáles son las estructuras productivas, los relevos generacionales, la innovación y la incrustación social en diferencia entre Colonia Manuel González y los Altos de Jalisco, ya que en los Altos es más dinámico, es una economía un poco más avanzada que la Colonia Manuel González, que se encuentra en un estancamiento relativo, pero sin embargo tienen algunos puntos de encuentro, ¿no? Como la identidad multiétnica, sí, en los Altos de Jalisco no todos son iguales, pero tratan de trabajar juntos. En género y herencia, esto deriva de la entrevista con la doctora Giselle Macías, la última que hice, relevante a las mujeres, referente a las mujeres como agente de cambio. Esto sucede también en la colonia Manuel González, pero de forma un poco distinta. Las mujeres tratando de subsistir
crearon estructuras gremiales de sus casas, ¿no? Ahora son hogares, talleres que han ido evolucionando, especialmente en sectores textiles, que son los más pujantes en Villa Hidalgo, Jalisco. Y en el caso de la colonia Manuel González, bueno, las mujeres han sido quienes orientan a la familia desde los principios. Ellas deciden qué se hace, cuándo se hace, cómo se gasta. Del desecho al oro verde, derivado del contacto que tuve con el doctor Guillermo, es que en los Altos de Jalisco utilizan, por ejemplo, en el sector tequilero, el bagazo de agave, lo reutilizan, también los cascarones de huevo para construcción. Entonces, hay una especie de circularidad que podría aplicarse en la colonia Manuel González y que parte de aprovechar el potencial que ellos tienen y los recursos de los que ellos gozan. Los desafíos estructurales que se enfrentan tanto en la colonia Manuel González como en los Altos de Jalisco son burocracia, la incertidumbre en cuanto a la tenencia de tierra y la inseguridad que desgraciadamente nos afecta a todos. En este caso, el papel de la academia surgió como algo relevante, sigue siendo parte del modelo de pentahélice, yo lo veo reflejado un poco en los Altos de Jalisco, ya que la academia debe ser no solo una aspa de una hélice, porque no son hélices separadas, es una sola hélice, entonces la academia es el aspa central y el motor a la vez que dirige a todas las demás. En el caso de los Altos de Jalisco, trata de formar empleadores más que empleados, trata de generar una sinergia en la que las investigaciones no se queden guardadas y es el caso de la Universidad Veracruzana también, además proveyendo de servicios a los productores y a los artesanos para creación de algunos materiales que les son necesarios o algunos procedimientos de los cuales se podrían beneficiar. En este caso, como ya les comenté, bueno, hay la primera ASPA, la universidad, en cuanto a formación, investigación y la cultura, ¿no? Este cangrejismo del que me hablaba el doctor Guillermo, es relevante que se note porque no sucede en ambos lados. Esta es solo una pequeña proyección de lo que tendría que ser la madurez del interdistrito. El punto verde que ustedes ven allí es donde se encuentra la colonia Manuel González. Es un punto de inflexión en donde tienen que renovarse o, como dice, renovar o morir. Y en el caso que yo lo veo un poco reflejado en los Altos de Jalisco, los Altos de Jalisco ya están entrando en una fase de madurez si aplicamos el modelo de interdistrito que propongo. Así, como acercamiento final, tengo que el concepto de interdistrito puede ser una categoría prometedora para entender comunidades multiétnicas, que la identidad cultural es el motor del desarrollo a la par de la academia, no es solo un elemento folclórico, se requiere un enfoque transdisciplinario para captar esta complejidad del fenómeno y que la colonia Manuel González es, en este caso, un laboratorio vivo de desarrollo local en el que se pueden implementar este tipo de estrategias para efectos globales. Y sería todo. Me pasé por unos segunditos, pero espero que haya sido clara y estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Todavía restabas 2 minutos. Ay, es que, bueno, regalé minutos. ¿Quieres saberlos? Sí, solo para, quito la presentación para que no sea así, solo para marcar un poco esta distancia que les comentaba al principio entre el concepto de distrito industrial, o sea, dentro del universo de las economías de aglomeración, distanciada del concepto de distrito industrial, distanciada un poco del clúster y sobre todo del interclúster, considero que es relevante encontrar en el centro al interdistrito, ¿no? Que es una combinación de varias cosas, no específicamente de estos modelos, pero sí se nutre de algunos de ellos en algunas regiones. En el caso de los Altos de Jalisco lo veo un poco más claro, porque tuvieron a bien evolucionar hacia la tecnología, cosa que en algunas regiones, en algunos casos como la colonia Manuel González, no ha podido ser así de la forma en la que debería, ya que hay muchos que siguen produciendo y tratan de innovar, pero se ven limitados tanto por cuestiones ideológicas, culturales, como por cuestiones estructurales, como ya platicaba con el doctor Guillermo, en cuanto a los gobiernos y a las políticas públicas. De ahí la relevancia de que este modelo también atienda la forma en la que las políticas públicas pueden aterrizar en comunidades muy particulares y, bueno, resaltando que es un crisol de muchas cosas, es heterogénea y la heterogeneidad no es mala en el caso de la colonia Manuel González ni del análisis del interdistrito, sino que ayuda a comprender cómo poder atender esas comunidades y hacia dónde van y de dónde vienen. Entonces, creo que sería como una forma de tratar de redondear esta propuesta que hago para ya hacia la recta final de la construcción de la tesis, espero, y espero que nos vaya muy bien.
Eso sería todo. Perfecto. Muchas gracias, estimados miembros del jurado, doctorante Desidere y compañera doctora Giselle Macías. Es un honor pues estar al frente de esta investigación y que, bueno, con el permiso del doctor Darío, que es el director de esta tesis, pues que me parece muy interesante el trabajo que ha hecho la doctora Desidere. A lo largo de este periodo nos ha tocado ver su trabajo, las entrevistas. A mí me profundizó aquí, nos echamos una muy buena plática en la entrevista y vemos justamente cómo empatan muchas necesidades que se tienen en la región de los Altos Sur, pero que también se tienen en la zona de Veracruz, y cómo las podemos otorgar o palmear, digamos, o hacer que, por ejemplo, nos beneficiemos de cuestiones que hay en la zona de Veracruz hacia nosotros y viceversa, de Veracruz hacia acá. Entonces, por ejemplo, algunos aspectos que me encantó que mencionó en su tesis, su trabajo de tesis, es el tema, por ejemplo, del uso del base de agave, o sea, que es un oro molido ahorita, el que está ahí desechándose, y que es una oportunidad para las empresas. En lo particular, doctora Desidere, hice algunas observaciones, pese a que la verdad es que me parece un muy buen trabajo el que ha hecho junto con su director y todo el equipo que trabajan en la tesis. Mis observaciones serían las siguientes. Yo en el documento que nos hizo previamente llegar, doctora, la verdad es que se me hizo nada más una parte excesiva de extensión de información en la parte del aspecto teórico, ¿no? Creo que a lo mejor si lo simplificamos o lo sintetizamos un poco más, estaría perfecto. Lo demás ya lo veo veo un muy buen documento. Veo también una uniformidad, ¿cómo se dice? Perdón, una uniformidad con los criterios o en los trabajos que usted maneja. Me gustó mucho el tema de su hipótesis y los objetivos. Nada más, pues, la parte del marco teórico, alinearlos un poco a los mismos, tanto la hipótesis como los objetivos. En cuanto, por ejemplo, nada más, yo haría algo. Muchos, incluso ya después de que platicamos, doctora, en la entrevista, pues nos quedó claro lo que es el interdistrito, pero hay mucha gente que si lee su tesis, mucha gente pues no entendería qué es el interdistrito. Yo creo que nada más aclarar un poquito esa parte de ese clúster, de esa información, para que sepan diferenciar a veces entre la parte del interdistrito y el distrito industrial, o sea, que pueda tener una comparativa y puedan tener una precisión conceptual, creo yo. A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Me parece que nada más en el tema de la metodología habría que hacer una pequeña coherencia especificando procedimientos, digamos, porque a veces veo que se triangulan algunos datos, pero en cuanto a la información de todo lo que está perfecto, creo que nada más hay que, pues aquí, integrar un poquito más las variables, tanto cuantitativas como cualitativas. Eso en cuanto, o sea, en la parte del análisis. Y ya nomás como para terminar la parte del documento, le daría un poquito más una redacción objetiva, académica, o sea, hacer un poquito más objetiva, digamos, dar claridad y coherencia un poquito más al tema. Creo que sí se entiende perfectamente, pero digamos, desde la perspectiva que nosotros lo entendemos, pero creo que nada más sería clarificar y ser más objetivos en cuanto a lo puedan entender cualquier persona que tome su documento. Y su presentación, muy bien, doctora Desidere, muy ejecutiva. La información abordó todos los temas perfectamente en los minutos que tuvo, y creo que desde mi punto de vista esa es la información que yo podría compartir. Estoy pendiente de usted, doctora, me encanta su trabajo, el trabajo que ha hecho el doctor Darío y su equipo, sus asesores y codirectores. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? La Universidad Veracruzana siempre será la Universidad Veracruzana, y eso para nosotros nos queda claro, y es un honor participar entre instituciones grandes del país. Y pues de verdad, muchas gracias, doctora Desidere, y felicidades por su gran trabajo. Felicidades al director, codirector, asesores y todos los que participan. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Escucharemos ahora a la doctora Giselle Guadalupe Macías, por favor. Y muchas gracias. Pues primeramente, de nuevo,
Agradezco la oportunidad de estar participando y también aprendiendo y compartiendo. Creo que esto es muy valioso, estas sinergias institucionales de atravesar nuestro país y estar compartiendo conocimiento, avances, discusiones, opinar sobre criterios, dar nuestros puntos de vista, hace que la formación doctoral y también de nosotros académica pues nos se nutra. Entonces, gracias, Desiree, por ser ahora sí que quien guía con esta temática, esta inquietud y bueno, con la colaboración del doctor Darío y el doctor Manuel que están acompañándote. Y bueno, haber recibido esta oportunidad de intercambiar estos diálogos que hemos tenido, yo me atrevo a compartir un poco, yo creo, para ponerlo en ahora sí que en ahorita para discusión algunos elementos sobre los que se han discutido, incluso aquí en la presentación en el texto. Yo haré llegar comentarios aparte al texto, sin embargo, ahorita quiero poner aquí en la mesa algunos, pues prácticamente tres cuestiones, ¿sí? De las que tú retomaste en tu trabajo. Y hablaría de algunos elementos que están incluidos en esta conceptualización que nos has señalado sobre el interdistrito y estos elementos, por ejemplo, comenzaría con el primero de migración, ¿sí? Dentro de los señalamientos que tú haces, y comparando un poquito aquí con estos sectores para fortalecer esta comparativa, hablaríamos de una migración, por ejemplo, yo lo abordaría en el caso de lo textil. Aquí en lo textil, en nuestra comunidad, tenemos migración, por ejemplo, tenemos este sitio que se llama el núcleo o tianguis textil, donde hay esa migración local, es decir, que varias comunidades, hay también esa migración regional, porque de varias comunidades y municipios asisten y hacen esa como integración de estas comunidades textiles de aquí del municipio. Entonces, vamos diciendo que esta migración tiene esta participación diversa, tanto local como regional, ¿sí? Local de las mismas comunidades, colonias de la comunidad regional, porque sí de varias delegaciones, rancherías, comunidades u otros municipios vienen y se posesionan de sitios de este tianguis textil para ofrecer estos productos elaborados o comercializados. Entonces, creo que extender este tipo de caracterización de migración, por ejemplo, en este textil, en el campo, por ejemplo, de avícola, a pesar de que es como muy arraigada, muy tradicional, las familias que pertenecen y podríamos decir que quien realiza la gestión y demás, pues son unos núcleos más de élite o más de una participación pues, de personas de integrantes familiares y algunas personas no familiares que se están profesionalizando. De tiempo atrás ya incluso hay algunos documentos donde hay una participación de personas de nuestro país, en el sureste de México, por ejemplo, que asisten como personas jornaleras a estas regiones agropecuarias. Dijimos avícolas, pero al fin y al cabo hacen actividades agropecuarias. Entonces ya hay varias olas, varios años en que mm, ahora sí que se ha presentado esta migración a nivel nacional, en este caso de varios estados, sobre todo del sureste de México, y cómo no nada más ya antes venían nada más las personas que se iban a ocupar en las granjas, ¿no? En estas labores, sino que ahora también se acompañan de las esposas, de las familias y en diversos grupos uno se entera, bueno, ya ahora no nada más en recorridos en campo, sino como parte de este municipio, nos damos cuenta que ahora las esposas, yo creo 2, 3 veces a la semana, se están anunciando que vienen personas de Chiapas, así lo dicen en los grupos de mujeres, donde ellas buscan emplearse en trabajos domésticos.
¿sí? Entonces, les digo, 2, 3 veces a la semana van llegando más y va a llegar una persona de Chiapas y va a llegar. Entonces, para también, y cómo lo acoge o la acoge, o sea, las personas de aquí necesitan este servicio de apoyo, entonces, cómo también se va generando este engrane. Entonces, creo que este aspecto de migración, también complejizarlo y trabajarlo también con cuestiones de territorio, de adaptación, de puestos de trabajo, de roles y de conciliaciones. Otro también elemento que me gustaría dejar claros en este paralelismo que se está haciendo en este ejercicio sería las cuestiones de los avances o el desarrollo, ¿sí? Como también en estos mismos... en estos mismos sectores hay una diversidad de avances. Señalabas tú una madurez. Podríamos decir que algunas madurez en algunas unidades productivas, tanto las textiles, que algunas son productoras o comercializadoras, por ejemplo, proveedoras de tela, sí han llegado a una madurez. Sin embargo, hay otras y en la mayoría en lo textil, sí están en cuestiones como muy tradicionales y que no requieren muchos grados de innovación, ¿no? Y de, pues, cuestiones de vulnerabilidad que no las dejan avanzar en esta innovación. Y a su vez, desde el punto de vista de acá del sector agropecuario, podríamos decir también que ahí sí va la incorporación de madurez por ya los ciclos que se han tenido o las olas en cada uno de los del sector avícola, cómo se ha documentado, cómo se ha tecnificado de lo artesanal a lo industrial. Y aquí más bien hablar de un tercer punto que vienen estas crisis, hitos o problemáticas que tumban a las, ahora sí que hace que desaparezcan estas unidades productivas. Por ejemplo, en el caso de lo avícola, serían las enfermedades y estas crisis, por ejemplo, de la influenza aviar, del Newcastle, de las enfermedades, sí, que serían hoy en día estamos viviendo una crisis relativa al precio del huevo, ¿sí? Está dándose, ya tienen varios semanas, varios días que está por debajo del precio de costo y sin lugar a duda esta oferta desequilibrada de producto avícola, mm, desgraciadamente, puede caer en que las empresas dejen de, pues, de mantenerse o de operar en estas cuestiones avícolas, ¿sí? Porque después de una bonanza, de repente se cree que puede haber más, pero la sobreproducción también, perjudica. Entonces, estos hitos también pueden documentarse como parte de estos interdistritos, ¿sí? Que están inmersos en estas poblaciones. Y, por ejemplo, acá en el lado textil también lo que habíamos comentado en el diálogo, este tipo de la comercialización y de la invasión de los productos chinos, cómo ha terminado con la cuestión tradicional y cómo se apropia incluso el propio sector textil de este tipo de indumentarias, elementos o materia primas y pues no hay de otra para subsistir o competir. Entonces creo que en esos términos, pues la migración, la diversidad en el desarrollo, claro, predominantemente según los sectores y que incluso volvamos a cerrar, que están inmersos este tipo de sectores en una sola comunidad, ¿no? Que no nada más, como tú señalabas en el ejercicio, que no nada más está el calzado, que es el más tradicional y que se ha perdido un poco más, sino que también están los embutidos y otros como parte de las actividades económicas que se desarrollan. Entonces, bien, lo dejo aquí en la mesa para señalarlo y pues tratar de que en tu equipo pues se puedan vislumbrar con pues ahora sí en esta etapa en la que te encuentras recabando información de tipo cuanti y cualitativa y para hacer este tipo de, ahora sí de empezar a discutir estos resultados y estos hallazgos con esta comparativa y este paralelismo que has hecho. Y bueno, te hago llegar tus sugerencias del texto. Felicitarte y esperar aquí pues tu réplica a los comentarios. Muchas felicidades y enhorabuena. Doctora Giselle, le agradecemos mucho sus comentarios
Bueno, me corresponde tomar la palabra y seré sumamente breve. Primero me disculpo enormemente porque no tuve oportunidad de leer el texto. Me llegó una versión renovada el día de ayer a las 11 de la noche y por más que intenté localizar el documento en mi correo, no lo pude encontrar. Seguramente es un error técnico mío, que revisaré con muchísimo cuidado, y es un error que se repite porque el febrero había notado que tampoco me llegó el texto en tiempo y forma. Lo conversaré con Giselle, perdón, con la doctora Giselle, no, con la maestra Desiree y veremos cuál fue el error que se cometió y lo dictaremos de inmediato, ¿no? Pero al margen de eso, igual y felicito a la maestra Desiree por el discurso que está construyendo cada vez más, al menos es cada vez más convincente. Habría que eh, valorar si los comentarios del doctor Guillermo y la doctora Giselle que coinciden en este caso, si ese discurso tiene un aterrizaje mucho más profundo en el documento. Esa es una tarea que haré esta semana bajo la promesa de cumplirlo sin problemas, ¿no? Solo me surge una inquietud, y es una inquietud que igual y no se dialoga ahora, sino más tarde. Eh, Tengo el hábito de ir tomando notas en cada una de las sesiones y revisando los documentos previos. Esta vez lo hice y hoy revisaba el documento que me hicieron llegar ayer. Cambian los títulos y yo creo que eso es importantísimo referir en la metodología. La pregunta no es si se va a atender en la metodología, sino más bien la pregunta es para mí, para resolverme yo, ¿por qué este giro impresionante? Leo de manera muy rápida, ¿no? En el título de hace año y medio estaba Evolución microhistórica del desarrollo económico y social de las comunidades inmigrantes italianas en Veracruz. 2 puntos. El caso de la colonia tal, en tal municipio, hasta el año 24. La delimitación, si bien es un título amplísimo, ¿sí? Bastante desarrollado, me parece más o menos clara, ¿no? Después hay un giro en febrero del 25, ¿sí? En febrero del 26, justo en este año. Interdistritos económicos multiétnicos. La colonia tal, en tal municipio, periodo 2030. ¿Sí se me explicó? Y ahora hay un cambio. El interdistrito industrial, 2 puntos, de la conceptualización a la modelación aplicada. La pregunta inquieta es, ¿cómo y por qué es que va evolucionando hacia ese trazo? Yo creo que si entendemos bien esta evolución, creo que también los comentarios, las recomendaciones, las sugerencias y algunas distancias serán mucho más prudentes, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi duda, pues, ¿no? Que quería compartir en la mesa, ¿no? Para ahora o para después, no pasa nada. Ya. Muchísimas gracias. Felicito al codirector, al director, sin duda. Un esfuerzo enorme están haciendo. Esperemos verlo ya mucho más cristalizado en breve, a reserva de leer el documento. Gracias. Y ahora concedemos la voz a la réplica. Bueno, primero que nada les agradezco al doctor Danú, que aquí está en mi media hora de karate, al doctor Guillermo, a la doctora Giselle, que tan amablemente me han acompañado y me han leído durante todo este tiempo. Ya vamos para un año y me han compartido sus experiencias que me sirven de mucho, igual que sus comentarios, siempre muy puntuales los tres. Trato de ser muy breve con respecto a las observaciones del doctor Guillermo. Tiene razón, no he modificado los primeros apartados a razón de consolidar ya esta cuestión del interdistrito para poder ser un poco más concreta, tomar en cuenta sus recomendaciones que son muy pertinentes. Sí, es parte del trabajo que tengo que realizar en estos, yo llamaría semanas, no quisiera llamar ni meses. A razón de que también viene esto del comité tutorial, donde verán otra parte un poco más consolidada en el aspecto del interdistrito y aplicaré estos comentarios a la brevedad para esa presentación, estos comentarios que me realizan. Sí, con respecto al tono en el que redacté, tengo que sentarme a hablar de esto con el doctor Darío, con el doctor Manuel, para tratar de hacerlo un poco más ameno.
yo entiendo que mi estilo de redacción a veces es un poco rebuscado, entonces yo sé que ustedes lo comprenden, pero tienen razón, debo focalizarme en las personas en general, no en ustedes que son expertos, y trato a veces de escribir para ustedes, no siempre me sale muy bien, pero voy a tratar de aterrizarlo. Con respecto a las observaciones de la doctora Giselle, el concepto de migración es algo que he delegado un poco, precisamente a razón de esto que usted me menciona. Hay más allá y son cosas que ustedes me proveyeron con las entrevistas, con la estancia, respecto al sector productivo de Los Altos, que me revela mucho de estas singularidades que tiene la migración, los efectos de la migración y de dónde migran y hacia dónde migran y cuándo se quedan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de unidades o de comunidades que son heterogéneas entre sí y que son heterogéneas al interior, pero que también tienen la bonanza de, digamos que de acoger a estas personas que llegan y de brindar de trabajo? Las peculiaridades a las que se van a enfrentar los sectores, como el que comentaba la doctora Giselle del sector avícola, me parece algo que no he considerado, que tomaré en cuenta para esta nueva modificación. Y bueno, aterrizándolo en el concepto de interdistrito, tratando de ejemplificarlo en el concepto, en la concepción de la Manuel González. En este sentido, llegando muy rápido a la inquietud del doctor Danú, que me ha visto desde el principio, desde mi entrevista de ingreso, donde traía, si bien traía el tema de si es la colonia Manuel González, si es mi filia y sigue siendo mi filia, en ese momento todavía no estaba en una etapa como de madurez para saber exactamente hacia dónde iba. Sí tenía algunos aspectos que me llevaron a acercarme un poco a usted también en cuestiones de sociológicas, un poco más de desarrollo del territorio, que si es vulnerable o no es vulnerable la población, pero la evolución del título, tanto como de los contenidos, obedece exactamente este proceso en el que trabajando en las clases, trabajando con usted, trabajando con el doctor Darío, con discusiones sobre el tema, con aportes del doctor Manuel, con los lectores, me di cuenta de que era algo más, no era algo que yo fuera a replicar, un modelo que fuera a replicar. Entonces de ahí deriva la necesidad de ir cambiando el título, ir enfocándome en algo, en esta construcción de lo que es el interdistrito, que lo definimos, al menos el nombre como tal, hace aproximadamente año y medio, es más o menos reciente. Lo hemos estado discutiendo desde entonces, ¿no? De dónde viene, de dónde surge, cuál es su diferencia con los demás. Y de ahí también, derivado de observaciones que recuerdo que usted también me hizo sobre la temporalidad, que era una temporalidad desde 1881 hasta 2026-27, que era extensísima porque yo pensaba en la historia, ¿no? Entonces, hablando de eso, ese proceso puede quedar establecido sin necesidad de reflejarse en el título, sin necesidad de abondar o de andar más en ello, porque hay cosas suficientes escritas sobre esta evolución en cuanto a la migración, y me quise enfocar más en la colonia Manuel González en específico, que aparte dista o es diversa, es diferente de otras comunidades también de inmigrantes de diversas localidades en Europa, pero traté de acortar el periodo para hacer una historia más reciente, una microhistoria, llamémosle más reciente, que recoja todo lo de los orígenes, pero que también hable de la evolución actual y hacia dónde la proyecto. Por eso existe una proyección hacia 2030, porque coincide con el fin de la Agenda 2030 actual. Ya vendrá, ya saldrá la Agenda 2050, y no sé qué objetivos nuevos tendrán o cómo cambiarán estos objetivos y las metas, pero me quise ajustar a esto para tratar de realizar una proyección de, aplicando este modelo de interdistrito, hacia dónde pueden llegar comunidades como la colonia Manuel González. Y entonces sí, aparte de continuar la investigación más allá del doctorado, tratar de seguir ajustando para que pueda ser efectivamente replicable en otras comunidades multiétnicas, en otras comunidades también multiproductivas, como lo vi en la región de Los Altos, que hay varias y entre sí son distintas, ¿no? Y al interior son distintas. Entonces, de ahí deriva mucho de este cambio constante del título. El título que presento ahorita ya lo traíamos hace como un año, pero no lo quisimos soltar a razón de tratar de establecer un poco mejor la conceptualización del interdistrito y darle ya un poquito más de fuerza a la mención dentro del título. Si bien ya se había mencionado en algunos apartados, no era central, porque mi idea inicial trataba nada más de
de contar una especie de microhistoria de la colonia Manuel González, ¿no? Entonces, eso cambió a ver ya aspectos económicos, culturales, productivos, ya darle un poquito más de, digamos, un prisma de variables que pudiera analizar para tratar de profundizar en la propuesta y incluyendo también, como le comentaba, cuestiones de las clases y sobre todo algo que tengo muy marcado, que es el aporte que ha hecho el doctor Darío Fabián en cuanto a economías sociales y en cuanto también a economías de aglomeración, que es algo que él ha trabajado mucho más que yo, específicamente en regiones tanto del sur de América como en Italia. Me puede dar una visión un poquito más clara de por qué llegamos al interdistrito. De ahí la importancia también del doctor Manuel en el análisis como mi codirector, ya que todos estos microdatos que tengo que generar, él es el especialista en esto y en minería de datos y en cómo los voy a analizar para realizar mis regresiones y mis proyecciones, ¿no? Que den justificación y sentido al título y a lo que yo pretendo más allá del doctorado. Entonces, sí es un salto, sí, impresionante de aquí hasta acá, pero tratamos de contenerlo lo más que pudimos. Ahorita lo tenemos establecido como ya el título final. Recortamos mucho porque era un título también larguísimo. Entonces tratamos de hacerlo un poco más concreto que simplemente mencionar microhistoria, ¿no? Eso va involucrado, la región holográfica, todo va dentro de. No es necesario mencionarlo, entonces llegamos a este último título. Esperemos que ya sea el final. Si no, le avisaremos. Bueno, Ya. Se aprende mucho más de este tipo de proceso relatado, ¿sí? En el contexto de la metodología, ¿sí? Del procedimiento mismo, que de la tesis misma, yo creo, ¿no? Es un atrevimiento lo que estoy diciendo. Eso no inhibe que tu tesis sea ingeniosa, sea atrevida, ¿va? Habría que leerla, pues, ¿no? Pero, de entrada, desde el discurso que construyes, parece serlo, y eso es bueno, pues, ¿no? Pero toda esta parte que acabas de relatar, que no es tu caso, estoy seguro que es el caso de muchos, ¿no? De Claudia, de todo de buena parte del colectivo, ¿no? Cómo es que entran con una idea y la van transgrediendo, transformando, reconfigurando, se van posicionando frente al objeto de una manera bien distinta. Desafortunadamente nunca se describe en la tesis misma, ¿no? Y eso es algo que se queda en los renglones oscuros del baúl de los olvidos, ¿no? Y eso es terrible, pues, ¿no? Entonces, recomendación única, creo yo, por ahora es que eso que acabas de relatar se contenga en el texto mismo, pues, ¿no? Y lo podamos leer en la siguiente entrega, ¿no? Yo guardo silencio y agradezco la oportunidad de conversarlo. Escucharemos ahora primero al doctor Manuel, ¿sí? Para ir avanzando ya en el cierre y después escucharíamos al director de la tesis, el doctor Darío, ¿no? Tenemos tiempo suficiente. Perfecto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. En mi caso, decirle yo a veces un poco breve. Un poco breve y ahorita voy a extender un montón. Ya tomé nota de los comentarios que te hayan hecho tus lectores para que los podamos llegar a considerar y a dialogar ya más en privado. En este momento, ¿qué es lo que te quiero decir? Ya veo tu proyecto más maduro, no como antes que se tenía como que mis dudas de cómo iba, ya ahorita ya lo veo más centrado, ya le veo más diseño hacia dónde vamos. En ese momento sé que, por ejemplo, la parte en la que yo tengo que entrar más de lleno contigo ya está más próxima. ¿Por qué? Porque ya veo que varios vacíos que tenías antes ya los veo más llenos. Como bien te comentó el doctor Guillermo, hay algunos aspectos que siento que a lo mejor están muy trabajados, que a lo mejor hay que sintetizarlos un poco más. La parte del marco teórico hay que revisarlo para ver cómo lo podemos sintetizar para que no se vea tan extenso. Hay un punto que mencionaste ahorita y que me parece que no lo he leído dentro de la tesis, que no sé si sí lo quiero mencionar. Mencionas que hay una parte de que dices que hay una falta de políticas públicas y en ese sentido digo, estoy de acuerdo que a lo mejor no hay políticas públicas, pero creo que en el documento falta todavía justificar por qué decimos que hay esa falta de políticas públicas, ¿no? Pero dices, hay falta de políticas públicas que se adecúen, que sean focalizadas y que hay una falta también de presupuestos dirigidos. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso, pero
no es tanto de que yo lo diga, sino que hay que justificarlo porque estás haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, a lo mejor no es algo que te lleve mucho tiempo hacerlo, pero hace falta también justificarlo. Ahora, eso es algo que creo que se debe delegar. La parte del marco teórico también coincido, hay que seguir trabajando porque siento que la cuestión es muy extensa en algunos puntos y que posiblemente podamos buscar alguna forma de sintetizarlo de alguna manera, ya sea con algún esquema o ver cómo lo podemos trabajar. De ahí en la parte de los microdatos, yo siento que ya estamos a unos meses de que los empezamos a trabajar. Seguramente empezamos a trabajar esa parte, a más tardar en agosto estamos trabajando ya con la parte de los datos. Así que, pues, a ver qué viene. Perfecto, muy bien. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Manuel. Doctor Arillo, por favor. Bueno, Desiree, querida maestra, me congratula tu avance. Tenemos muchas áreas de oportunidad y de trabajo que hay que atender indiscutiblemente. Lo que te comentan la doctora Giselle, el doctor Guillermo, el doctor Danó, el doctor Manuel, todo es pertinente, todo es obligatorio y habremos de atenderlo a la brevedad posible. Así que eso es muy importante. También quiero remarcar la importancia de la interacción interinstitucional de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana, no solo con esta tesis, es la tercera tesis que tenemos en esta interacción interinstitucional. Y bueno, aquí está el director del instituto, el maestro Julio, que ha sido también un apoyo para celebrar esta. En los consejos técnicos nos han ayudado mucho sus avances y sus aportes y la buena visión que tienen de nuestro esfuerzo, que no nos quedamos en lo local, sino que también tratamos de transitar a lo local y lo global. Unos grandes aportes en las actas se nota el interés y el apoyo que tenemos de la institución, de aquí del instituto. Es el objetivo de este doctorado cuando se creó este binomio de economía y sociedad trabajado de manera interinstitucional para la educación superior, para la investigación y la docencia a esa escala. Están la educación superior, la economía, la sociedad, pero también está el medio ambiente, la sostenibilidad y sobre todo la tecnología, este nuevo acceso a la inteligencia artificial como temas que hay que evidenciar mucho en el trabajo, querida Desiree, no solo en el tuyo. Hace rato veíamos, y con esto concluyo, el trabajo de la maestra Brenda Hernández Soto, que también fue muy específica. Este instituto surge vinculado a la Comisión Económica para América Latina, el ILPES, y el Instituto Latinoamericano de Planificación Social. Y bueno, en las tesis sería deseable, en el caso tuyo, precisamente, querida maestra, que hagamos esta colaboración internacional, esta colaboración, no solo por ser origen, sino porque los temas del interdistrito son los temas que abordan ahorita las comisiones latinoamericanas para el desarrollo. La Autónoma de Guadalajara, perdón, la Universidad de Guadalajara, ya le cambié de universidad, queridos. La Universidad de Guadalajara, el Cualtos principalmente, el IESES, tienen este vínculo estrecho y esta intención de colaboración. Entonces, esta tesis maestra, tiene un compromiso grande porque tiene que reforzar esta colaboración. A veces tenemos reticencia, ¿no? Porque trabajar aquí a nivel local es bonito y todo, pero no se puede trabajar lo local sin esta visión nacional e internacional. Muchas gracias, doctor Danú, doctor Manuel, sobre todo a nuestros colegas y amigos muy queridos, a la doctora Giselle, al doctor José Guillermo, aquí de parte del director, me atrevo a decirlo, del doctor Julio y de todos nosotros, les agradecemos esta colaboración interinstitucional. Gracias. Muchísimas gracias. Primero aplaudimos, por supuesto, ganador